Repito, pasamos a la segunda sesión dirigida por Pedro Tomás Martín de la Vega Manzano. Pedro es ingeniero industrial y doctor por la Universidad de Extremadura. Trabajó durante 7 años como docente e investigador en materia de tratamiento de aguas residuales. Es experto en tecnologías de tratamiento y a día de hoy dirige el laboratorio de I+D+I de Promedio. Nos hablará durante sus 40 minutos sobre la gestión de fangos de las pequeñas y medianas edar de la provincia de Badajoz, describiendo tipologías y principales aplicaciones. Bueno, buenos días. Gracias, Fátima. Yo, antes de iniciar mi presentación, quiero que nos queden claros varios conceptos. Conceptos que a día de hoy se van a repetir, vamos a estar cansados de escucharlos y que nos queden muy claros, porque nos van a permitir introducirnos también en las ponencias que vienen posteriormente y porque me gustaría que se genere un debate. Cuando trabajamos con gestión de aguas residuales, la tendencia es siempre la misma en gestión. Oiga, yo, eficiencia energética. Es decir, ¿qué es eficiencia energética? Pues para mí eficiencia energética es que mi agua tiene la calidad que me exige normativa y yo ahorro en consumo energético en la instalación. Perfecto, genial. ¿Qué ocurre? Esto es una depuradora. Una depuradora vista, digamos, de forma objetiva, entra agua contaminada y sale agua limpia. Y una depuradora, nos guste o no, es un balance de masa. Las gallinas que entran por las que salen. O sea, si a mí me entran y no salen por el agua, por algún lado se van. ¿Pues dónde se van? En los fangos. ¿Y qué ocurre con los fangos? Pues que se me van a ir no solo mis nutrientes, que son muy interesantes, mi materia carbónica, que es muy interesante para posibles aplicaciones, sino que se van a ir microcontaminantes orgánicos, que son productos de la actividad diaria que llevamos en nuestro día a día, y microorganismos patógenos. Y ahí es donde van a empezar los retos. No podemos hablar de eficiencia energética y decir, perfecto, mi agua es muy buena, perfecto, yo consumo poco y no hablamos de fango. La directiva, la europea, las transcripciones, el 1310, evidentemente, aquí en España es poco limitante, no nos engañemos, es poco limitante. Se están escuchando muchas cosas en Europa que yo se las voy a contar de medida de dónde vamos a llegar y hacia dónde vamos a ir, y cómo los europeos digan, oiga, ustedes van por esta línea y trabajemos simplemente con conceptos de higienización, la eficiencia energética se va al garete. Se va al garete, y en gestión irse al garete la eficiencia energética es que se van al garete los costes. Y no nos engañemos, cuando hay costes es cuando todos pensamos en este problema. Por eso, en concreto, las jornadas de tratamiento de fangos, no es que los fangos sean algo que no se considere, no. Los fangos son importantes, y una mínima modificación en la ley de los fangos, que ya hay muchas comunidades autónomas que la tienen, y los extremeños nos lo estamos planteando, una mínima modificación nos cambia la gestión de la depuradora, no del fango, de la depuradora y de los costes de depuración. O sea que es importante que tengamos estos conceptos claros. El fango es muy importante. De la depuradora entra agua, de la depuradora sale un producto que ya es valorable, que es el agua clara, y un producto que es un residuo, pero que lo podemos valorar. No nos olvidemos nunca del fango, que se va de la depuradora. Esto no me funciona. Este es el índice que yo les planteo. Hablar de fangos sin hablar del concepto de depuración no tiene sentido. Yo quiero mostrarles cómo es la depuración extremeña y cómo es el mapa depurativo. Se lo voy a hablar de Extremadura, pero lo voy a centrar en Badajoz, porque estamos en esta provincia. Somos muy peculiares, no hay que engañarse. Tenemos ciertas peculiaridades que es muy interesante conocer, ya no desde el punto de vista del fango, sino desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de dónde está la carga contaminante en Extremadura y desde el punto de vista de cómo son nuestros fangos. Pues yo se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar la macroestructura y la microestructura, porque también tenemos unas cuencas hidrográficas que nos hacen muy interesantes desde el punto de vista de tratamiento. Vamos a ver cómo son nuestras EDAR, qué problemas de diseño hemos arrastrado, cómo los hemos solucionado y qué repercusiones tienen en el fango, en cómo va a repercutir esto en mi producción y en mi calidad del fango. Una vez que veamos esto, nosotros desde aquí hemos hecho un estudio de caracterización de fango, se lo vamos a mostrar, introduciendo muchísimas variables. No solo hemos trabajado con el registro de lodo, hemos trabajado con análisis propios nuestros, análisis de la universidad, análisis de otros laboratorios, lo hemos integrado y yo se los voy a mostrar cómo son nuestros fangos y cómo son nuestros fangos con lo que puede decirnos Europa. También lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Europa ya en 2010 se puso muy seria. Y en cierta medida, cuando se trabaja en Europa, se trabaja en grupos de expertos, que nosotros hemos estado inmersos en ellos, y muchas veces aquí en fango españoles no hay. Pues muy interesante que nos empezamos a meter en este tipo, sobre todo la gente que trabajamos en investigación. Vamos a ver la gestión de los fangos pacenses, ya nos lo han contado. Yo se la voy a comparar un poco con el segundo Plan Nacional de Lodo, con, digamos, lo que dice Europa en sus informes de seguimiento de la Directiva 91/271, y finalmente los retos para una gestión sostenible aquí, en Badajoz. Una ponencia ambiciosa, es poco tiempo, pero tenemos la mesa de debate, y a mí me tenéis por aquí también para hablar lo que queráis.
Extremadura. Extremadura, Cáceres y Badajoz. Para que nos hagamos una idea, Badajoz es la provincia de mayor extensión en territorio, aquí en España. Y la segunda, ¿quién es? Cáceres. ¿Qué quiere decir dispersión de población? ¿Qué quiere decir dispersión de población? Dispersión de depuradoras. Nuestras depuradoras están muy dispersas en territorio, muy dispersas. Y eso a la hora de gestionar el fango es muy importante. Transporte. Y no solo eso, sino que es que ¿quién nos atraviesa a nosotros? Pues nos atraviesa principalmente Tajo y Guadiana, cuencas hidrográficas intercomunitarias. ¿Qué ocurre con la Directiva 91271? Pues oye, ellos son un poquito tiquismiquis y es cierto que lo tienen que ser y somos, en cierta medida, zonas sensibles. En la Directiva 91 se empezó a hablar de zonas sensibles, se hicieron revisiones y a 30 de junio de 2011, la última revisión, la cual seguimos esperando que se actualice cada 4 años, pero todavía estamos trabajando en ello, en 2011 dijeron, oigan, ustedes en Extremadura, en Cáceres y en Badajoz, todas las instalaciones de depuración de más de 10.000 habitantes equivalentes son zonas sensibles. Hoy, a la hora de la charla, entendemos habitante equivalente como habitante ordinario. No es cierto porque es un concepto de carga, pero hoy para seguir vamos a hacerlo así. Más de 10.000 habitantes equivalentes. Perfecto. No hay problema. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo poca de 10.000, de más de 10.000 tengo poca. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra cuenca hidrográfica, tenemos nuestro organismo de cuenca, que por las instalaciones que se han construido, por las instalaciones que aquí se han construido en menos de 10.000, tenemos también nitrógeno y fósforo, que es lo que nos impone en la zona sensible en nuestras depuradoras la autorización. Eso condiciona muchísimo el tratamiento. Tratamiento riguroso. De hecho, la tabla que ven ustedes ahí, en el centro, tienen la distribución de tratamiento riguroso en las instalaciones desde el punto de vista español. En el 8º informe de seguimiento, esto es interesante, muchas veces no se conoce, Europa cada 2 años emite un informe de seguimiento de la Directiva 91271 y da una información muy rica. Además, da a disposición de la gente que lo pida las tablas Excel que ellos trabajan, con muchísima información y es pública, o sea, cualquiera puede acceder. No hemos tenido que pedir ningún permiso y te cuentan todo esto que yo estoy contando. Si ven aquí es resumido, pero ahí está, es interesante que acudan. El 8º informe salió en abril de 2016, es decir, es actual. Si bien los datos son, digamos, un poquito posteriores, a 31 del 12 de 2012. ¿Por qué? Porque nos cuesta dar información. Lo que quiero que les quede claro es que en España somos lentos. En España nuestras depuradoras tienen tratamiento para trabajar con nitrógeno y fósforo, como nos dice el quesito. Si se fijan, el quesito tiene mucho tratamiento riguroso. Sin embargo, trabajar con nitrógeno y fósforo en cumplimiento, esta directiva dice que a 31 del 12 de 2012, solo el 38% de nuestras instalaciones trabajan con nitrógeno y fósforo. Tenemos un reto importante. Si bien a día de hoy con el seguimiento que se hace va a mejorar, los datos de hoy en 2016 son mucho mejores, pero hay un camino muy abismal. Y si nos fijamos en nuestros vecinos, oiga, pues Portugal tiene menos tratamiento riguroso y cumple más que nosotros. Francia, vamos a lo mismo. Vamos a ponernos las pilas, que no nos peguen patas franceses y portugueses. ¿Vale? Esto es un tema que llegaría mucho más allá. Lo que se les tiene que quedar es mucha depuradora dispersa y sujeta a nitrógeno y fósforo, que nos va a condicionar la siguiente parte, la microestructura. Yo lo llamo microestructura porque me centro ya más en lo que es la depuradora y dónde están las cargas. La tabla superior, la gráfica superior, en colores es la distribución del número de DARS. En azul de 2.000 a 100.000, en verde tenemos de 10.000 a 15.000, en rojo tenemos de 15.000 a 100.000 y en azul celeste tenemos más de 100.000. En Badajoz en concreto, en número de DARS, tenemos la igualdad con respecto al panorama nacional. La diferencia donde está, es una pena que no se ve, no tenga para señalar, está en la distribución de cargas. Aquí en Badajoz, el 60% de la carga no está en las grandes depuradoras. Olvidémonos de las grandes depuradoras. Bueno, no nos olvidemos, no nos equivoquemos. Las tenemos. Aquí son mínimas. Aquí el peso de la depuración cae en la pequeña y en la mediana depuración. El 60% de la carga la tenemos en la pequeña y en la mediana. El 60% de la producción también va a estar ahí. Y aquí, esto es Badajoz, en Cáceres sube hasta el 70%. Grandes depuradoras en Extremadura tenemos pocas. Tenemos Badajoz, que ahora mismo la estamos actualizando, tenemos Almendralejo, que la actualizamos hace poco con una capacidad de carga, y Mérida, que la vamos a considerar gran depuradora, pero todavía no llega el concepto de gran depuradora. Tenemos pocas grandes depuradoras. Tenemos poco concepto de gran depuradora de fango activo convencional con digestor anaerobio. Olvidaros del digestor anaerobio en Extremadura, porque no tenemos. Tenemos muy poquito y trabajar con el digestor anaerobio en estos casos es complejo. Entonces aquí nuestro peso, nuestra microestructura está en las pequeñas y en las medianas, que son evidentemente las grandes olvidadas. Es decir, tenemos un panorama característico y somos los grandes olvidados. Evidentemente aquí estamos la gente como yo que nos dedicamos, oiga, que es que nosotros también estamos aquí. Bueno, pues tengo poca depuradora, pero es que tengo que saber qué tipo de depuradora tengo, porque este tipo de depuradora me condiciona el fango que yo voy a tener y me condiciona la producción de fango que yo voy a tener. El tipo de depuradora que tenemos aquí en pequeña y mediana es ese que ven ahí. Eso es aireación prolongada en dique de oxidación.
son conceptos avanzados. Los voy a intentar explicar de forma somera para que los entendamos. Nos olvidamos de decantadores primarios, ¿vale? En Extremadura, decantadores primarios, muy pocos. Tenemos unos reactores que el dique de oxidación simplemente es basar en un cultivo biológico muy concentrado que está dando vueltas en torno a ese dique. Pero las características principales de ese dique es que tiene muchísimo volumen, muchísimo. Y si hay hormigón y no lo han hecho en época de hormigón, pues el doble de volumen del normal, ¿vale? Tienen muchísimo volumen. ¿Por qué? Porque la cinética bacteriana te obliga a que tenga mucho volumen. En ese volumen lo que nosotros hacemos es que permitimos que se desarrollen varias bacterias que son las que a mí me permiten llegar al nitrógeno y fósforo que me exigen por zonas sensibles. Entonces yo meto mucho volumen y en segundo lugar, como aquí esto de digestión anaerobio en pequeña y media no viene a cuento, se aplica mucha aireación para estabilizar el fango, porque esto es tratamiento riguroso. Y tenemos mucho volumen con muchísima aireación. ¿Por qué? Porque la estabilización es por respiración endógena. Si yo tengo mucho volumen, viene la carga contaminante, lo que hago es diluir mucho la comida para el microorganismo. Si diluyo mucho la comida para el microorganismo, ¿qué hace el microorganismo? Me como al vecino. En presencia de oxígeno. Evidentemente, siempre tenemos que tener presencia de oxígeno. Ese es el concepto de estabilización de respiración endógena. Y en proyectos, todas las instalaciones te dicen, pues yo llego al 60% de estabilización. Vamos a ver que eso es otro límite y otro cuento. ¿Qué ocurre? Perfecto. Nos hacen las depuradoras. Yo no sé si llamarlo suerte, llamarlo un problema. A la hora de diseñar, los diseñadores aquí en España siempre se han aplicado criterios CEDEX. CEDEX es del Ministerio. Y CEDEX lo que hizo es transponer los criterios americanos, criterios EPA. Se diseña tiempos de retención celular de 20 días. Eso, en concepto de diseño, es un volumen enorme, enorme. No se tienen en cuenta variables cinéticas para el diseño del volumen, como puede ser la temperatura. Entonces, al tener ese diseño enorme, tú vas a la gestión diaria, le cedes la gestión a tu ayuntamiento, el ayuntamiento se la cede a quien sea, etcétera, etcétera. Pero el problema es que cuando viene el gestor y dice, mira, yo no puedo trabajar en concepto de aireación prolongada en dique de oxidación. Olvídate de ese tema. ¿Por qué? Porque esto es impagable. Tengo mucho volumen. No puedo trabajar con el nivel de sólidos que me dice la referencia. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se soluciona esto? La eficiencia energética que nos están vendiendo, que es cierto que funciona, bajo el número de sólidos y en vez de trabajar con la aireación permanente y que sea el dique el que genere la eliminación de nutrientes, trabajo con aireaciones intermitentes, arranque-paro. Trabajar con aireación intermitente para eliminar nitrógeno y fósforo, perfecto. Es decir, la calidad del agua con la eficiencia energética no la estoy comprometiendo, estoy cumpliendo. Y además, eficiencia energética porque ahorro coste. Desde el punto de vista, genial. ¿Qué ocurre? ¿Dónde va el problema? Al fango. Fango poco estabilizado y poco higienizado. Y lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que la directiva 1310 me permite que el fango esté poco estabilizado y poco higienizado, porque asume que lo voy a estabilizar y higienizar con las aplicaciones a campo y con unas aplicaciones hechas con una buena praxis. Y es cierto, se hace, no hay problema. El problema es que venga la directiva y diga, tururú, ahora tú estabilizas en la depuradora y tú higienizas la depuradora. Y entonces al gestor empezará a sudarle, a caerle los sudores por aquí y evidentemente a los que vivimos de este tipo de mundo estaremos en el mismo tema. Un simple cambio en la directiva, que vamos a ver que están muy palpables, porque ya en la orden ministerial, como nos ha contado Almudena, empiezan a medir salmonela y empiezan a medir E. coli. O sea, si ya te lo están diciendo que mídelo, oye, por aquí viene, vas a higienizar. Cuidado donde nos podemos meter. Cambia el concepto completo. Hago mucho hincapié, pero es que creo que nos quede muy patente. Bueno, desde el punto de vista de la implicación que yo tenga aireaciones prolongadas, ¿qué ocurre? Oiga, no somos grandes productores de fango. No tenemos grandes fangos activos convencionales con una producción desmesurada, porque el fango activo convencional lo que hace es que el volumen lo reduce. Si el volumen lo reduce, lo que hace es que a las bacterias que están muy concentradas le doy mucha comida. ¿Qué hace la bacteria? Come y evidentemente se reproduce. Por eso son tan productores de fango. Nosotros, como predominamos en zonas de aireación prolongada, trabajamos esta la fórmula de Huisken, es simplemente un esquema para que tengamos claro dónde trabajamos, donde la producción está en este caso en base a la carga másica. La carga másica, para que nos hagamos una idea, es la relación alimento-microorganismo. Es decir, cuánto alimento tengo y cuántos microorganismos tengo para comerme ese alimento. Es esa relación. Nosotros trabajamos en zonas de cargas máxicas muy bajas, no trabajamos en carga teórica, carga de diseño es 0,05, que es el límite que tienen ahí. No, como hemos tenido que hacer eficiencia energética, desplazo la carga másica. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, voy a parar una línea, varias acciones que se trabajan, sin comprometer nunca la calidad. Entonces, vale, me voy a desplazar un poquito en una mayor producción, pero evidentemente a la producción nacional no voy a llegar nunca. Nosotros nos caracterizamos por ser unos productores límite, es decir, producimos menos fango, con unas características que vamos a ver ahora, pero menos fango. A la hora de caracterizar, perdón, voy a beber. Nosotros, basándonos en el mapa depurativo, lo que hemos hecho es caracterizar
Las instalaciones de depuración trabajando con los datos de Promedio. Promedio trabaja con 50 DAS, donde tenemos principalmente aireación prolongada, representativa de nuestro panorama a nivel de Badajoz, y vamos introduciendo nuevas depuradoras que sí que son fangos activos convencionales. Hemos empezado a trabajar con Montijo, con Villanueva, entonces va a ser bastante representativo el análisis. Hemos trabajado a la hora de hacer la caracterización con 50 DAS y aprovechando que Promedio, con el concepto de gestión supramunicipal que tiene, las organiza en lotes. Entonces a mí me permite caracterizar estos fangos en estos lotes en distintas zonas de Extremadura. Y además a Zafra le damos un tratamiento especial por el entorno, digamos, industrial que tiene Zafra. En este caso para los lodos. Entonces hemos trabajado con 5 regiones. Hemos trabajado con el registro de lodos desde 2013, es decir, hemos introducido muchas variables estadísticas. Hemos trabajado con analíticas propias hechas por nosotros, por la Universidad de Extremadura y por otros laboratorios. Hemos introducido todos los datos estadísticos que nos daban, a la idea de mostrar esto de forma más realista. Interesante, metales pesados. No nos engañemos. Aquí en industria, ¿qué tejido industrial tenemos? Agroalimentario. Y evidentemente orgullosísimos de tenerlo. Porque yo soy extremeño y esto me gusta mi tierra y me gusta mi industria. ¿Qué ocurre en los fangos? Pues oye, que es que no genero metales pesados. Y a la hora de mostrarles los gráficos, esto es un gráfico de caja. Son gráficos muy típicos de investigación, pero son muy aclaratorios. Nos tenemos que fijar en la caja. La caja, aunque aquí se ve muy poco porque tenemos pocos metales pesados, vamos a ver que se vaya a regrandecer en siguiente diapositiva. En la caja está entre el 25 y el 75% de los datos. Es donde está, digamos, concentrado. ¿Dónde están los fangos? Aquí, en la caja. Hay que fijarse en la caja. Evidentemente, si nos fijamos en los fangos, en metales pesados, oiga, las cajas están muy abajo. Y lo que quiero que veamos aquí, y les voy a hacer bastante hincapié en esta transparencia, es que se han hecho varios estudios. De hecho, el Ministerio publicó un estudio muy interesante en 2013. Claro, el Ministerio siempre vamos a lo mismo. ¿En qué se fijó? Grandes depuradoras con digestor anaerobio. A nosotros nos dejaron cejados, a las pequeñas depuradoras. Por eso hemos hecho nosotros este estudio. La línea del Ministerio es la línea amarilla. Vamos a ver las diferencias de lo que dijo el Ministerio en 49 depuradoras en todo el panorama nacional con respecto a lo que es el panorama. El renglón azul es lo que dice la normativa 1310. Evidentemente, nosotros estamos muy alejados. Luego tenemos 2 working documents, lo que está diciendo Europa. El primer working document que apareció en Europa fue en 2003 y desde el punto de vista de metales pesados fue muy laxo. Solo se limitó al cadmio, que es este que tienen ustedes aquí, que nos lo bajó un poquito porque el cadmio es el más peligroso. El cadmio se acumula en la planta, pero no hace morir a la planta. Entonces, con facilidad puede pasar a la cadena, puede pasar al ser humano. Entonces, lo limitó y limitó el mercurio, por ser lo más problemático. El resto lo dejó prácticamente igual. Si bien trabajó luego con higienización, pero ahora estamos en metales pesados. Luego vino el último working document, que se conoce poquísimo, y es una pena, el de 2010. Y se conoce poquísimo y os aseguro que para acojonarse, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque en este working document ellos no hablaron solo de una opción, hablan de 4 opciones. Nos dan 4 opciones que se plantea Europa. La primera es mantener la de 2003. Si no la mantienen, estamos bien, no nos vamos a preocupar, es muy salvable. Luego empezaron a hablar de una segunda opción más rigurosa, y es limitar los metales pesados mucho más. Es la línea que ven ustedes ahí discontinua. Si nos limitan los metales pesados mucho más, las van a tener estas transparencias disponibles para que las puedan analizar tranquilamente. En Extremadura nos salvamos en metales pesados, nos salvamos. Ahora, a nivel nacional va a haber ciertos metales como el zinc, donde a nivel nacional no se van a salvar. A nivel nacional ya hay un problema, como entremos con esta opción. ¿Vale? En Extremadura sí nos seguimos salvando todavía en aplicación a suelo. Bien, vamos a ver luego qué dice este working document porque es para echarle de comer aparte. Cuidado con el working document que nos han planteado los europeos. Y aquí, por ejemplo, no había españoles en el comité de expertos, que es una pena. En metales pesados, evidentemente, el problema va a venir a las grandes depuradoras. El problema de este working document es que las 2 opciones que vienen, que se plantean y además da coste de lo que nos costaría implementarlas en Europa, son muy, muy problemáticas. La restrictiva en Extremadura nos vamos a salvar en metales pesados. Es decir, ole, un aplauso por nosotros y por nuestro tejido industrial. A nivel nacional ya tenemos un problema, pero es que la 4ª y la 5ª dicen, se acabó las aplicaciones agronómicas, esa es la 4ª opción, la prohíbo completamente. No hay aplicación de fango a suelo. Ya luego va desarrollándose el documento, son 3 partes, hay veces que es un poquito denso y te dice, bueno, los costes son muy altos si yo voy a derogar esto, sobre todo para ciertas zonas, porque tenemos grandes países que la aplicamos en agricultura, Italia, Francia, nosotros, o sea, somos grandes que la aplicamos. Luego está Bélgica, que son los que hacen presión, los alemanes, los belgas, los suizos. Esos son los que, digamos, nos están echando para atrás. Y la 5ª opción, es decir, voy a derogar la normativa europea completamente de residuos. Esa ya el propio documento la quita. Pero tenemos 2 que son muy restrictivas. La 4ª que es para echarse a temblar, sobre todo porque es que nosotros, si nos dicen no lo aplique usted en campo, es que no sabemos qué hacer con los fangos. ¿Qué nos vamos a poner? ¿A poner altos hornos aquí en Extremadura? Hombre, por Dios.
¿O qué vamos a coger? ¿Transportarlo y llevarnos a la quinta puñeta? Oiga, pues es que si yo ya tengo territorio aquí para transportarlo y me lo tengo que llevar al norte de España, que es donde más altos hornos tengo, cuidado. Y no solo eso, sino que es que esta gente no dice que lo vayas a aplicar en cualquier alto horno. No, te dice, y recuperar las cenizas volantes, y recuperar las cenizas que se quedan decantadas. Cuidado con estos documentos. Lo que nos viene es muy problemático. En metales pesados nos salvamos, ya os digo, estamos muy bajos. Pero vamos a ver que en higienización estamos cortos. Lo siguiente que yo les planteo es sequedad y estabilización. Aquí es donde empezamos a ver la primera característica de nuestros fangos. Sequedad, los valores que yo les pongo son valores de proyecto. Te dicen un 20% en proyecto, tenemos centrífuga, por norma, en estas depuradoras que les hablo, tenemos centrífuga. Hay que añadir poli. Bueno, no estamos llegando a ese 20% desde el punto de vista de lo que son los gráficos. Sí estamos cercanos. Nos preocupa poco, pero podemos trabajar en ella por eficiencia en el transporte. El problema está en estabilización. El 60% de estabilización, la normativa hay que estabilizar. Y la pregunta siempre es, ¿hasta dónde estabilizo? ¿Qué es estabilizar? Como no se dice. Ahora, como les dé por meter 60% de estabilización, cuidado. Porque es que se acabó la eficiencia energética. A airear hasta que nos cansemos, a subir el número de sólidos para fomentar respiración endógena y a trabajar en aireación prolongada. Y además es trabajar en aireación prolongada con gestión de nutrientes. Cuidado, el nitrógeno y el fósforo no es fácil. No es fácil. Ya nos está diciendo Europa que no cumplimos, no es fácil. Entonces, como pongan un número en estabilización, cuidado, en higienización nos vamos a poder salvar, porque vamos a ver que es un reto y nos podemos salvar en higienización, porque la puedo higienizar con otro tipo de proceso. Pero como nos digan que estabilicemos el fango, cuidado, cuidado. O sea, trabajar con un fango, digamos, que tengas que bajar un 10% en estabilización, son muchos kilovatios de aireación. Y eso es mucho coste, que al fin y al cabo, aunque los gestores lo vayan a hacer, no va a quedar otra que repercutir en el ciudadano. Hay que tener cuidado con estos conceptos. Y en estabilización, evidentemente, en nivel media, en muy pocos casos entramos. Sí que es muy curioso, que no lo he comentado antes, que zafra la consideramos como una variable independiente por metales pesados, pero no hemos encontrado ningún metal pesado que se nos salga de características. Está muy bien. Y en cierta medida es porque gracias a las ordenanzas de vertido y de hoy que estamos trabajando mucho en vertido, todos los que nos movemos en este mundo, Junta, nosotros, los metales pesados nos salvamos, ¿vale? Siguiente, para no pararme mucho, parámetros agronómicos. Nuestro fango, hombre, si nuestra industria, en nuestra población, un extremeño no se difiere mucho de un madrileño, por mucho que quieran mandarnos esa diferencia desde el punto de vista de fango. Somos todos igualitos, ¿vale? Desde el punto de vista de ¿qué nos va a dar la característica? La industria, el tejido industrial que tenemos. Es el agroalimentario. Nuestros fangos tienen un pH muy óptimo. Si bien Zafra está bastante bajo de pH porque estabilizan bastante bien, el resto de nuestras zonas tienen un pH básico. Y nuestros suelos, que lo vamos a ver ahora, son ácidos. Es decir, nuestro pH nos está diciendo, oiga, es que tienen ustedes suelo y tienen un fango perfecto. Llévenselo a campo. Nos lo está diciendo estos parámetros. En relación carbono-nitrógeno, la línea amarilla es la característica nacional, ¿vale? Son muy distintos nuestros fangos en gran medida con la característica nacional, por lo que hablamos de digestiones anaerobias. A la hora de hacer la caracterización del ministerio, se desvincularon completamente de la pequeña y la mediana y se fueron a las grandes. Entonces, varía mucho. Nosotros carbono-nitrógeno lo tenemos muy bajo, pero lo tenemos muy bajo no porque yo no tenga materia carbónica, no, yo tengo materia carbónica porque no tengo estabilización. Yo tengo este parámetro bajo porque lo que está bajo, el nitrógeno, lo tengo muy alto. Los fangos de estas depuradoras son fangos que nosotros llamamos viejos. Tiempo de retención celular muy alto. Un fango viejo es un fango muy mucilaginoso. Para que se hagan una idea, es un fango muy pegajoso. ¿Qué hace este fango cuando entra el nitrógeno que no puedo eliminar por los procesos clásicos de nitrificación? Lo pega. Lo pega y se va en el fango. Por eso, los porcentajes de nitrógeno, que este nitrógeno es orgánico, que es interesante para el campo, son altos. Aquí los porcentajes de nitrógeno son altos, es decir, es un buen fertilizante. Pero cuidado con el buen fertilizante, porque en Europa tenemos otras directivas. Tenemos la directiva de nitratos de lisiviados, donde se limitan. Aquí tenemos un fango muy buen fertilizante en nitrógeno, muy bueno, pero hay que tener parámetros agronómicos a la aplicación. Cuando trabajas con la bibliografía te dicen entre 210 y 270 kilogramos de nitrógeno por hectárea año. Aquí vamos a trabajar con ratios más bajos, 150, 120, 130, por el problema de los lisiviados. Hay que aplicar el fango con cabeza, porque es otra de las malas prácticas que arrastramos y es otra de lo que nos está limitando a aplicar más y trabajar más en este campo. Y desde el punto de vista del fósforo, sí que estamos en cierta medida menos ricos en fósforo en dos zonas y más ricos en fósforo en esas dos zonas en concreto, es porque las variables que hemos introducido en la zona de Pegas Bajas introducimos Puebla Montijo, es una depuradora antigua, fango activo convencional, donde el fósforo se trabaja en la depuradora. Es decir, el fósforo se lo queda al microorganismo y va aquí. Sin embargo, en estas zonas de aquí, las que están más bajas, igual que en Siberia, porque introducimos Villanueva, es el mismo concepto de depuradora, está más bajo por una sencilla razón.
El fósforo en estas depuradoras se elimina por unas bacterias en concreto, bacterias PAO. Estas bacterias lo que hacen es acumular el fósforo en su interior. Pero si nosotros tenemos tiempos de almacenamiento grande, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que retiramos fango muy de vez en cuando, esas bacterias ¿qué hacen? Se van al régimen anaerobio y el fango que tiene en el interior lo liberan. Y ese fango se nos va en las corrientes que trabajamos en las depuradoras. Y empezamos a decir, ¿por qué me sube el fango? ¿Por qué me sube el fósforo? ¿Por qué me sube el fósforo? ¿Por qué me sube el fósforo? Pues porque está en el agua, porque lo liberan estas bacterias. Si está en el agua es lo que decimos, si está en el agua no está en el fango. Independientemente de eso, los valores de fósforo con los que trabajamos, aunque estamos en cierta medida alejados a nivel nacional, siguen siendo un fertilizante muy, muy bueno. Estamos hablando que en fósforo el lodo está equiparado a un fertilizante vacuno, o sea, un fertilizante muy bueno. O sea, nuestro límite, parámetros agronómicos perfectos, pH muy óptimo, nitrógeno genial y en fósforo vamos muy ricos. Oiga, vámonos al campo con este fango. Es que nos lo está pidiendo a gritos, nos lo está pidiendo a gritos. Y aquí viene el problema. La higienización. Arriba les muestro Salmonella y abajo les muestro Escherichia coli. Los límites que tenemos aquí son del Working Document, ¿vale? El Working Document dice, en Escherichia coli, ausencia. Nosotros tenemos zonas donde hay presencia. No nos equivoquemos que no es porque nosotros lo estemos haciendo mal. Es que en la caracterización del ministerio hay presencia de Escherichia coli de Salmonella en todos los fangos. No lo estamos haciendo mal. No lo estamos haciendo mal porque la higienización se hace en campo. Pero sí que es cierto que nuestros fangos están saliendo con Salmonella. Y aquí se ve. O sea que si nos dicen ausencia, hay que higienizar. Y en Escherichia coli, pues ya, esto es otro mundo. Porque si se fijan en los ratios, estamos hablando del orden de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Y es que el ministerio, en el Working Document, está hablando entre 500 y 100 unidades de colonia. Estamos muy mal. Muy, muy mal en higienización. Y esto es donde viene la eficiencia energética. Si nos dicen y nos imponen, ya os digo, el Working Document nos dice, hay que higienizar. No está mal, no nos tenemos que ir vamos a preocuparnos. Podemos trabajar con otros procesos que vamos a ver en los retos, compostaje, hay muchas soluciones a la higienización. A día de hoy no se dice, como se diga ya es un reto, y como den número de estabilización, estamos perdidos. Perdidos por el concepto, no solo en Extremadura, sino en el resto del mundo, ¿vale? Y en metales pesados, la suerte es que nosotros sí nos libramos. No estamos muy lejos. Lo que yo les quiero mostrar es también caracterización del suelo. Igualmente que hemos tratado los lodos, oye, pues voy a mirarme el suelo. Aquí sí hemos tirado del registro de datos de lodo. Hemos trabajado con los suelos antes de aplicar lodo y hemos caracterizado suelos después de aplicar lodo. ¿Cómo son los suelos extremeños? Hombre, pues si aquí hemos hecho mucha agricultura, hemos hecho mucho agronómico, mucha agroalimentaria, nuestros suelos están perfectamente perdidos. Son suelos desérticos, son suelos con muy poca materia orgánica, son suelos muy ácidos y el nitrógeno y el fósforo van muy pobres. El suelo está gritando, dame fertilizante. Si tenemos un fertilizante que me sobra, vamos a cerrar este círculo económico. Tengo un lodo que es un residuo, voy a mandarlo al campo y lo convierto en fertilizante. Además, todavía que tenemos la normativa, vámonos al suelo. Nuestro suelo nos lo pide y además no es que nos lo pida, sino que es agradecido hasta decir basta. Nosotros la aplicación típica que se ha hecho aquí en la provincia de Badajoz es cereal, es forraje, aldivar y en laboreo. Son las aplicaciones principales que se han hecho. A la hora de aplicarle el fango y dejarlo una estabilización de un tiempo, volver a medirlo, el pH ya sube a unos pH básicos que ayudan mucho a ya no que el suelo sea desértico, sino que el suelo tenga capacidad de retener humedad, que es muy interesante desde el punto de vista de la agricultura. Nos viene una materia orgánica oxidable, que es la que interesa. El orden de un buen suelo está en un 2,5 y un 3. Te encuentras con suelos magníficos, son suelos buenos. La relación carbono-nitrógeno sube a valores muy interesantes y desde el punto de vista del nitrógeno y del fósforo mejoramos muchísimo. Le estamos mandando mucho nitrógeno orgánico y también un porcentaje de nitrógeno amoniacal, que es el que digamos que luego genera ese nitrato de problema. Pero no mandamos mucho. Hay que tener simplemente cuidado cuando apliquemos. Pero el suelo es muy agradecido. Muy agradecido. Y si es muy agradecido, ¿por qué no se lo vamos a permitir? A la hora de la aplicación, yo les muestro lo que nos ha dicho el octavo informe, este octavo informe que ya les he hablado, que está en la página de la comisión, que en la presentación tienen el enlace por si quieren pinchar. Nos dice datos a 31 del 12 de 2012. Nos dice cómo estaba España. Y España está diciendo que el 70% es aplicación agrícola, que en valorización energética solo es un 5%. Es cuestión de interpretación, ¿vale? Ahora se lo cuento. En vertedero aplicamos un 14% y en otros te dice que hay un 6% que es otro, que sigue siendo valorización energética. Podría considerarse valorización energética 11, si sabes leer entre líneas, y que hay un 5% de datos no reportados. Eso en España siempre nos caracteriza. Siempre nos están diciendo europeos, es que no me dais los datos, me los dais tarde, me los dais mal. Es algo que nos caracteriza. Si bien en 2012, si nosotros nos fijamos en nuestro Plan Nacional de Lodos 2007-2015, que es el último que tenemos, cumplimos con lo que se dice. Ahí ya se dice el 70% de los lodos por lo menos a campo. Intenten llegar en valorización energética al 15% y vertedero limitado al 15%. Nosotros estamos en 14%. En 2012 estábamos bien.
Desde el punto de vista de nuestra provincia, ya les han dado datos. Nosotros tenemos un 92% en aplicación agrícola. Aquí yo he considerado, porque esto es en entrevista que nosotros mismos nos hemos preocupado con nuestros propios gestores y con los gestores de la comunidad. En aplicación agrícola para mí es campo y también compostaje, porque la parte final del compostaje va a ir a campo, ¿vale? Están metidos los dos que ya nos han dicho. Y un 8% que es que no solo le pasa a los europeos, sino que cuando un extremeño pregunta a los extremeños también no le dan datos. O sea, ese 8% para mí es otros que yo no sé, ¿vale? Pero le agradezco a Almudena que me lo haya aclarado. Y interesante, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Europa? Porque es lo que nos afecta. Lo que diga Europa va a venir aquí, más tarde o más temprano, pero va a venir. Y en Europa hay dos grandes corrientes. Ya nos lo dice este mismo informe. Diferencia entre Europa 13 y Europa 15. Europa 15 somos los grandes países. Yo me incluyo en los grandes países, porque ya que estoy en España no voy a ser tonto. Y estamos incluidos, ¿vale? Aunque estamos en la cola de lo que ellos hacen. Europa 15 son los países que en Directiva 91.271 ya han cumplido todos los deadlines. Ya tienen que cumplir la Directiva 91.271 íntegra. Y luego Europa 13 son los últimos países que se han ido incorporando. 2004, 2007, 2013 son por norma los países del este. Y estos países es interesante que nos hacen una aplicación muy distinta de los fangos. Son países que están entrando y son países que están opinando. No nos equivoquemos por dónde van a ir las directivas. Y si nos fijamos, estos países en valorización energética, en incineración, tienen mucho peso, y parece que no. Grecia hace prácticamente todo incineración. Y es súper curioso, digo, ole los griegos, ¿vale? Y desde el punto de vista de la Europa 15, seguimos ganando los que hacemos aplicación en campo, que es el problema de esto. Y dices, pero oiga, si los working documents, que lo estamos sobre todo los expertos, son de estos países, Bélgica, Alemania, entran mucho los suizos, los franceses. Si estamos nosotros ahí que tenemos también peso, ¿por qué empiezan a decirme que vamos a limitar las aplicaciones en campo? No nos engañemos. Ellos sí que dicen que es un 63%, hacen una valorización energética de 26%, dicen incineración el 18%, en vertederos se siguen manteniendo, hay países que mandan mucho a vertederos y otro un 3%. Tenemos dos corrientes, hay que diferenciar, y además se diferencia entre Europa del Sur y Europa más de la zona norte en tratamiento de fango. Y trabajar en fango y no empezar a mirar, sí que es cierto que llevamos trabajando desde 2003, oiga, esto no acaba de venir, pero a nivel de estos últimos 5 años, la evolución de la directiva europea está siendo alucinante. Es que prácticamente cada mes hay una modificación de una directiva, un seguimiento, un informe de los criterios de implantación. Es decir, que esto está aquí ya. O sea, está aquí ya y lo vamos a tener que ver. Bajo nuestro punto de vista, en Extremadura, retos que yo me planteo y que son interesantes. Oiga, yo tengo un problema de higienización de fango. Tengo un problema, vamos a empezar a tratarlo. Interesante. Hombre, a lo mejor también airear un poquito más es interesante. Hay que ver ese efecto de esa aireación en esa eliminación de nutrientes porque lo tengo que cumplir en el agua. Pero sí que es cierto que las experiencias de compostaje se pueden dar prioridad. Vamos a trabajar con compostaje. Y con compostaje, lo bueno del compostaje, a mí me requiere un estructurante. Algo que me quite la humedad de mi sistema. Oiga, pues si es que tengo residuos agronómicos a patar. Vamos a trabajar con esos residuos agronómicos. El compostaje es interesante, empezar a tenerlo en la cabeza. El segundo reto que yo planteo es la reducción de los problemas de las depuradoras descentralizadas. Hay un concepto muy interesante que son las plataformas de transferencia de fango, donde se pueden pedir autorizaciones. Vamos a buscar desde el punto de vista de criterios logísticos dónde la pongo, porque esto es un territorio muy extenso, donde tenemos en cierta medida periodos de lluvia que no nos permiten aplicar, como ya nos han contado. Pues vamos a tener una zona donde yo pueda concentrar los fangos, trabajar con economía de escala, que nosotros ya lo hemos hecho en el concepto de trabajar con la gestión supramunicipal. Los costes de los grandes de los chicos los compenso con los costes de los grandes. Eso es economía de escala. Pues aquí vamos a trabajar en este tipo de plataformas. Es un reto que se plantea. ¿Por qué no vamos a trabajar en crear plataformas de transferencia? Con criterios logísticos, reduciendo el transporte. Y además nos tiramos el rollo de decir, y voy a reducir la huella hídrica, y voy a reducir las toneladas de petróleo que voy a dejar de usar. Pues vamos a hacerlo. Es otro de los retos que tenemos. El reto principal, vamos a trabajar con el agricultor. El agricultor, por las malas praxis que se han hecho, porque tenemos esa mala costumbre, Extremadura somos una comunidad y Badajoz una comunidad de malas praxis, y en el momento que hay una nota de prensa o alguien que habla mal, se queda más que gente que habla bien, hay que trabajar con el agricultor. Sería interesante que hoy hubiese agricultores aquí y que la charla que, por ejemplo, Almudena nos ha hecho, los agricultores la escuchen. ¿Por qué? Porque el fango es bueno, el suelo extremeño no lo pide y nuestro fango además es mejor todavía. Pues vamos a aplicarlo. Y el último reto, y nos lo pide todo el mundo, hay que valorar los fangos. Es un residuo, pero vamos a valorarlo. Pero además vamos a valorarlo de forma que me aporte algo más, que no sea beneficio para el campo, sino beneficio para las instalaciones. Y aquí es donde yo quiero que las charlas posteriores vienen a cuento, porque vamos a trabajar con cocompostaje. Tengo residuos agronómicos. Mis residuos, que a día de hoy son residuos que tengo que gestionar, ricos en materia orgánica. Oye, pues los voy a compostar, voy a hacer un compostaje de calidad y además lo voy a poder aplicar a fango y mato 2 pájaros de un tiro. Pues vamos a trabajar con esto. Vamos a compostar con nuestros residuos agronómicos. Vamos a trabajar con codigestiones.
El concepto de economía de escala es por eso. ¿Por qué no hacemos una economía de escala con una serie de digestores interesantes donde aplico mis fangos y aplico mis residuos agronómicos? Y además produzco metano. Y este metano lo reaprovecho y voy a trabajar, porque evidentemente la tecnología ha avanzado, y esto es lo mejor de esto, que en codigestión ha avanzado mucho, voy a hacer que sea sostenible energéticamente. Por lo menos que a mí no me cueste energía. Pues se puede hacer. Se puede hacer y se hace. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Evidentemente, cada reto tiene sus problemas, sus ventajas y sus inconvenientes, que lo iremos viendo a continuación, pero ya quiero que los tengan en su cabeza para el siguiente paso. Y la parte final, y es un tema muy novedoso, si el fósforo y el fango es muy rico en fósforo, ¿por qué no se lo voy a quitar? Se lo voy a quitar y voy a crear un fertilizante bueno, puro en fósforo. Pues también es una vía. Y además, todo esto que estoy haciendo no implica que el fango ya se acaba, no. El fango luego volverá a la aplicación agronómica una vez que yo le haya hecho todas estas cosas. Pues es muy interesante. Eso es lo que yo les quería transmitir hoy. Yo creo que ya es momento de terminar. Gracias.